entonces ese valor pasa a definir que el área efectiva es igual directamente al área neta, ¿sí? Cuando el valor de U es 0 y U es 1. Y eso sucede normalmente pues cuando tenemos miembros soldados o miembros que están totalmente conectados por todas sus partes. Definimos entonces que ese valor U disminuye de la unidad, o sea, disminuye de 1 y afecta el área efectiva cuando los perfiles no están conectados por todos sus lados, ¿sí? Ese es el principio básico, ¿sí? Entonces, continuando en ese orden de idea, vamos a terminar de definir algunas condiciones en las que podemos desarrollar nuestro valor U, donde no necesariamente vamos a utilizar la expresión que habíamos visto en la clase, en la última clase. En la última clase habíamos visto algo como esto, ¿verdad? Que ese valor U se definía como 1 menos el centroide del lado donde estaba conectado, partido por la longitud entre el primero y el último tornillo de esa línea, ¿sí? Entonces, este valor U, producto de muchos ensayos en la práctica, hay algunas condiciones que cada vez que se presentan o se dan esas condiciones, el valor de U ya está definido dentro de un rango, ¿verdad? Según algunas premisas, y no tenemos que incidir directamente en tener el manual a mano, ¿verdad? Para poder calcular el centroide de esos perfiles donde esté conectados. Entonces basta con conocer esas premisas y no necesitamos cargar el manual para poder definir este valor U, sino que empíricamente hay algunos valores que podemos utilizar cuando hacemos cálculos rápidos, ¿no? Entonces esas premisas o condiciones que se dan y que empíricamente pues se ha demostrado que los valores mantienen un rango, ¿verdad? Lo vamos a ver entonces a continuación. Los valores de esta tabla, la tabla 3.2, como ven, está enfocado a valores para conexiones atornilladas, ¿sí? Repito nuevamente, esto lo que vamos a hacer es evitar calcular esta expresión, ¿sí? Que es lo que afecta el área efectiva, ¿sí? Esta fórmula va a venir reemplazada bajo estas condiciones. Entonces, esos valores dados en la tabla 3.2, que son estos que vamos a ver aquí con estas tres condiciones, son aún aceptables. Bueno, más adelante veremos otro ejemplo. Los valores tabulados son particularmente útiles para los casos en que se proponen los tamaños iniciales de diseño y no se tiene información suficiente para calcular los valores de U. Encontraremos esta situación en los primeros ejemplos del capítulo 4. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando entremos a la parte de diseño, ¿sí? En la parte de diseño, muchas veces nosotros no conocemos, ¿verdad?, qué pieza es la que al final vamos a proponer, pero debemos iniciar con alguna pieza para después ir iterando, ¿verdad? Y a la medida que vamos iterando, vamos optimizando el perfil que vamos a utilizar como nuestro diseño final. O sea, sería como un prediseño. Entonces, en ese prediseño nosotros, como no conocemos el perfil final que vamos a utilizar, lo que hacemos entonces es que suponemos algunas de estas tres condiciones para darle un valor a U y luego se revisan. Eso es básicamente lo que dice este primer enunciado. Entonces, de esta tabla vamos a ver qué condiciones son las que aplican. Valores permitidos de U para conexiones atornilladas. Entonces, los perfiles W, M o S. Simplemente esos tres. Con anchos de patín. Recuerden que tenemos esta condición. El patín en la parte
las alas, eso es el patín, y esto es el ala. Dice, cualquiera de los perfiles, cualquiera, o sea, cualquier nomenclatura de perfil WM o S con anchos de patín no menores que 2/3 de sus peraltes, ¿verdad? Dice que la primera condición es que el ancho del patín, ¿cómo nosotros definíamos el ancho del patín en el libro, en el manual? Esto de aquí, ¿cómo se define? Se define como BF, ¿verdad? Eso es lo que conocemos del manual. Entonces, si yo traduzco, estas palabras a una ecuación, yo entonces tendría que decir que BF, que es el ancho del patín, esto si quiere lo pueden ir copiando, ¿sí? El enunciado este lo vamos a transformar en una ecuación. Ancho de patín no menores que 2/3 de su peralte. Dice que deben ser no menores. Entonces, si es no menores, quiere decir que entonces el mínimo es ese. Entonces, si ese es el mínimo, entonces deben ser mayores o iguales, sería el signo. Pues deben ser no menores. Quiere decir que BF debe ser mayor o igual que 2/3 de su peralte. El peralte es la altura. Esto se define como en el manual, la altura está definida como D. Entonces quiere decir que debe ser mayor o igual que 2/3 de. Leemos nuevamente. Los perfiles W, M o S con anchos de patín no menores, o sea, si es no menor, es que entonces BF debe ser mayor o igual que 2/3 de D, de su peralte, y las estructurales cortadas de esos perfiles, o sea, las estructurales cortadas de esos perfiles, significa que tanto la W como la cortada de él, recuerden que es la WT, ¿sí? M es la MT, ¿sí? Esos perfiles que son a la mitad también entran dentro de este rango, siempre que la conexión sea por los patines. Esto es muy importante. Dicen que otra condición, aparte de esta relación geométrica, la otra condición es que la conexión sea por los patines. Quiere decir que los tornillos de esa conexión deben estar en los patines. Si existe conexión por el alma, o sea, tornillos en el alma, entonces ya no aplica, ¿sí? Eso es lo que quiere decir básicamente el enunciado. O sea, deben estar conectados por los tornillos, por los patines. Y que adicional a eso, deben tener no menos de 3 conectores por hilera. Quiere decir que estos conectores o esos tornillos en el patín, si yo los veo de planta, deben haber por lo menos 3 tornillos en cada hilera. Entonces al final estamos observando que si todo eso se cumple para este tipo de perfil WMUS, automáticamente U va a ser igual a .90, ¿sí? No hay que buscar, por ejemplo, si es una W25 por 30, no hay que ir al manual, buscar la W25 por 30, buscar cuál es el X barra que tienes para poder colocarlo aquí y poder calcular U. No, automáticamente si nosotros revisamos el perfil y visualmente observamos que esa W25 por 30, por poner un ejemplo, su BF es mayor o igual que 2/3 de D, que 2/3 de su altura, esa es la primera condición. También vemos que está conectada por los patines. Y adicional de eso, vemos que tienen 3 conectores en cada fila, que es lo que menciona aquí. Debe tener no menos de 3, o sea, puede tener 4, 5, 6, los que sean, pero no menos de 3 en una hilera.
entonces U es automáticamente punto 90. ¿Sí? Entonces esto sería el resumen, estas tres condiciones, ¿verdad? Si las cumple el perfil, tanto esto como que tengan los patines y que sean no menos de 3 por hilera, si cumple esas tres, automáticamente yo coloco U es igual a punto 90. Esa es la primera condición o el primer ejemplo que hay. ¿Cuál sería el segundo ejemplo o la segunda condición que puede existir? Los perfiles, esos mismos perfiles WMOS que no cumplan las condiciones del párrafo anterior y también las tejas estructurales cortadas de esos perfiles y otros perfiles, incluyendo secciones armadas. Secciones armadas, pues creo que les mostré en la primera clase que muchas veces se hacen este tipo de cosas. Tenemos un channel y de repente aquí, por alguna razón, le pegamos un ángulo. Entonces son secciones armadas o compuestas. Entonces, esas secciones armadas o compuestas también entran dentro de este párrafo B. Todos los perfiles WMOS que no cumplan con lo indicado en la sección A y las secciones armadas deberán tener no menos de 3 conectores por hilera en la dirección de la fuerza, y entonces U va a ser igual 0.85. Entonces, lo que nos dice aquí es que si por lo menos cumple con lo de los 3 conectores por hilera, pero no importa que no cumpla con el resto, es decir, yo tengo esto, en la planta me dice que son en la planta me dice que son 3 conectores por hilera, pero resulta que los 3 conectores por hilera está conectado por el alma. Entonces en la planta yo voy a ver que existen los 3 conectores, ¿verdad? Pero están en el alma. ¿Sí? Entonces él cumple que tiene 3 conectores en la misma línea, pero no me cumple con que estén conectados en el patín, ¿verdad? O sea que ya no me cumple una de las condiciones de la parte A. Tampoco me cumple de repente cuando reviso 2/3 que BF sea 2/3 de D. ¿Sí? Como no me cumple todas las anteriores, pero por lo menos mantiene el tema de los 3 conectores en una línea, pueden ser en el alma, pero 3 conectores en esa línea, entonces yo puedo asumir que U es igual U es igual 0.85, siempre y cuando sean ese tipo de perfil. ¿Sí? Entonces ya tenemos la segunda condición. Cuando no se cumplen las 3 condiciones de la parte A, entonces con esos perfiles, entonces quedamos en la sección B, que sería 0.85. Luego tenemos una tercera condición, un tercer grupo. Todos los miembros con conexiones atornilladas o remachadas con solo 2 conectores por hilera en la dirección de la fuerza. Entonces ya aquí vemos que después que tenga menos de 3 conectores, ¿verdad? En estas dos, el factor común es que fueran de 3 conectores hacia arriba. Aquí en la tercera, desde que no se cumple lo de los 3 conectores, así se cumpla lo del BF mayor de 2/3, se cumpla que estén los conectores en el patín, pero esos conectores en el patín nada más son 2 en vez de 3, automáticamente no cumple con A, no cumple con B por el tema de la cantidad de tornillos, entonces queda en la parte C, donde U es igual a 0.75. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros. Estas serían las 3 condiciones para calcular U sin tener que utilizar esta ecuación. Si por alguna razón, cuando está la configuración del perfil, no vemos que no se incluye o que no cae dentro de ninguna de estas 3 condiciones, bueno, entonces sí debemos proceder obligatoriamente a calcularlo con esta ecuación, buscar el perfil
y calcular el valor de U, ¿sí? En el momento en que no encontremos cualquiera de estas tres que se puedan aplicar. ¿Ok? Con eso cerramos el tema de cálculos de área efectiva con el parámetro U en conexiones a tensión, pero con tornillos o remaches. Pero hay otro tipo de conexión también que vamos a utilizar cuando estemos viendo los casos en tensión. Y eso es qué pasa cuando el elemento está soldado, ¿sí? Durante todas las clases anteriores habíamos aprendido a calcular que las áreas netas simplemente pues, se le restaban las áreas de los orificios de los tornillos, ¿sí? Porque es un área que no aporta resistencia o es un área donde no se van a generar esfuerzos que aporte el material para ganar resistencia. Entonces, en el caso cuando hacemos ese tipo de uniones entre miembros, pero lo hacemos con soldadura, el enfoque cambia, porque entonces ya yo no debo restar área del área gruesa original de la pieza, ¿sí? Entonces, cuando tenemos piezas o miembros soldados, el enfoque es distinto, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál es el enfoque cuando no estamos trabajando con tornillos. Cuando una carga de tensión se transmite por filetes de soldadura, ¿okay? Vamos a vamos a definir primero que todo más o menos se ve allí. Esto sería un ángulo. Y esto es un relleno de soldadura, ¿sí? ¿Sí? En forma triangular, donde está el ángulo, ¿sí? Ese tipo de relleno, ¿verdad? Es lo que muchas veces se conoce como eh, filetes de soldadura, ¿sí? Y de eso es lo que se está refiriendo cada vez más o menos de lo que hablemos. Igual, cuando vayan a hacer sus charlas de los tipos de conexiones, se va a unar un poquito más, ¿no? Pero por lo menos para tener la idea desde ya de qué vamos a estar tratando, ¿sí? Es el tipo de soldadura, cómo se conecta, ¿no? A propósito, para todos, las charlas de los tipos de conexiones los vamos a estar realizando. Por aquí tenía la fecha. Ok, en la semana del 5 de julio, anoten por favor, en la semana del 5 de julio, eso quiere decir que nosotros tenemos clase martes 6 y miércoles 7 de julio. Esos 2 días son los que vamos a utilizar para realizar las charlas, ¿sí? Para que se preparen los grupos para los días 6 y 7 de julio. Perdón, 6 y 7 de julio, martes y miércoles. Anoten esas fechas que serán las charlas. ¿Ok? Continuando entonces con la teoría
de miembros soldados. Profe, y una pregunta, ¿solo sería charla, diapositivas? Sí, problemas de ejemplo no. Los problemas de ejemplo los voy a manejar yo después que hacen sus charlas. Ok, gracias. Vale. Profesor, ¿tiene un límite de tiempo, diapositivas, algo así? Bueno, déjenme calcular el tiempo porque creo que si mal no recuerdo, son 4 grupos. Y son 4 grupos, o sea, en esas 5 horas sumadas de ambos días, debemos abarcar los 4 grupos, ¿sí? Entonces al final tendremos un promedio de hora y 15 minutos por cada grupo, ¿sí? Eso como tiempo límite. Ok, continuamos. Los miembros soldados, entonces. Cuando las cargas de tensión son transferidas por soldaduras, deberán usarse las siguientes reglas de la especificación del LRFB para determinar los valores de A y U. El área efectiva, que es lo que hemos estado hablando, ¿sí? Siempre que vamos a calcular fallas por fractura, es con área efectiva. ¿Sí? Lo único que entonces para miembros soldados, de igual forma, vamos a tener un valor de U multiplicado por el valor de A, que sería el área neta, ¿no? Pensando pues en la misma relación que habíamos tenido con los miembros atornillados. Pero entonces lo único que vamos a ver cómo se maneja esta área neta, porque el área neta en las atornilladas recuerdan que le restábamos los orificios. Entonces en este caso no hay orificio, así que vamos a ver cómo se comporta o cómo se designa esa área neta cuando es soldado. Si la carga es transmitida solo por soldaduras longitudinales a otros elementos que no sean placas o por soldaduras longitudinales en combinación con soldaduras transversales, el área debe ser igual al área total gruesa del miembro. Okay. Traduciendo esto entonces, el primer párrafo dice que el área de la ecuación va a ser igual al área gruesa, siempre y cuando se cumpla con esta primera condición. ¿Qué es esa primera condición? Dice, la carga transmitida solo por soldaduras longitudinales a otros elementos que no sean placas o por soldaduras longitudinales en combinación con soldaduras transversales. Ok. Tenemos un elemento, ¿verdad? A ver. El channel. Y nosotros de repente unimos por este punto y soldamos 2 channels. ¿Ya? Entonces, esa soldadura lo que nos menciona es que si la carga es transmitida solo por soldaduras longitudinales a otros elementos, la soldadura longitudinal quiere decir que si yo tengo un elemento, ¿verdad? En este sentido, la fuerza de tensión está aplicada en este sentido, ¿verdad? Y las soldaduras el miembro está soldado en este sentido, ¿sí? O sea, quiere decir que la unión de este elemento con el otro elemento que esté lateral es a lo largo de la misma dirección de donde está la fuerza aplicada de tensión. Entonces, eso es soldadura longitudinal, porque está en la misma dirección de la fuerza aplicada. Si el elemento que estamos analizando no es una placa y solamente tiene soldaduras longitudinales, se toma como que el área es igual al área gruesa. Lo otro que menciona es que si está
con una combinación de soldadura longitudinal con soldadura transversal, también puede ser que el área sea igual al área gruesa. Pero entonces ya en la primera parte del enunciado me dice que longitudinales, si no son placas, entonces quiere decir que para poder que el área gruesa se contemple como una placa, debe entonces cumplir estas dos condiciones, tanto longitudinal como transversal. Entonces, ¿cómo sería ese caso? Bueno, sería el siguiente. Yo en una placa, ¿verdad? Yo en una placa, de repente tengo una placa de este tamaño y luego soldo una placa más pequeña, ¿sí? Entonces, esta soldadura de aquí alrededor, esta soldadura de aquí, y tenemos una tercera soldadura, que es esta soldadura de aquí. Y ya yo he soldado todo el miembro o esta platina con esta placa que está acá. Como les dije, estamos trabajando en tensión, ¿sí? Entonces lo que quiere decir que la soldadura, la combinación de soldaduras, que sería este caso de aquí, soldaduras longitudinales, tendríamos esta y esta, porque están en la dirección de la fuerza aplicada, combinación con soldaduras transversales. Entonces aquí está azul, como es perpendicular, y veo la dirección de esta soldadura, es perpendicular a la fuerza aplicada, entonces esa es una soldadura transversal, ¿sí? Soldadura longitudinal, soldadura transversal. Entonces, por eso es que cuando hay placas y yo hago la soldadura de todo el elemento de esta forma, entonces yo aquí en este caso puedo decir que esa área neta o esa área es igual al área gruesa, porque está soldado todas las dos placas, ¿sí? Cuando no son placas lo que unimos, basta con tener soldaduras longitudinales para asumirlo como el área gruesa total, ¿sí? Entonces, ese es el primer criterio. Cualquier miembro, después que esté unido por soldaduras longitudinales, se considera como área gruesa, el área, pero si son placas, debe ser combinación de longitudinales y transversales a lo largo de la periferia de la conexión para poder que se pueda representar como el área gruesa del miembro. ¿Sí? Entonces con eso aclaramos el primer punto. Ok, vamos con el segundo punto. Segundo punto dice, si una carga de tensión es transmitida solo por soldaduras transversales, o sea, la longitudinal en el sentido de la fuerza no existe, debe ser igual al área de los elementos directamente conectados y U es igual a 1.0. Eso entonces aplica cuando tenemos esta condición. Tengo el mismo tipo de placa con una platina, pero ahora yo solamente tengo soldadura transversal. O sea, yo soldé ambos miembros, pero solamente coloqué soldadura aquí. Entonces quiere decir que cuando la fuerza actúa, ¿verdad? La fuerza de tensión, solamente recibo aporte de la soldadura transversal porque no existe soldadura longitudinal. Entonces en este caso, leemos nuevamente, si una carga de tensión es transmitida solo por soldaduras transversales, el área debe ser igual al área de los elementos directamente conectados y U es igual a 1. El área de los elementos directamente conectados pues será solamente esta área, ¿sí? Eso lo vamos a averiguar en ejemplos. Cuando ya estemos viendo los ejemplos matemáticos, veremos entonces que
esta área es lo único que se contempla y no el aporte de toda la zona alrededor, sino solamente esa zona, ¿sí? Y U sigue siendo 0, ¿sí? Porque es soldada. Seguimos en el tercer punto. Las pruebas han mostrado que cuando placas o barras planas conectadas por soldadura de filete o longitudinales se usan como miembros en tensión, ellas pueden fallar prematuramente por retraso del cortante. Aquí entonces entramos en un concepto muy importante que se llama retraso de cortante. Releemos. Las pruebas han mostrado que cuando placas o barras planas es las platinas, ¿no? Conectadas por soldadura de filete longitudinal, se usan como miembros en tensión, ellas pueden fallar prematuramente por retraso de cortante. Es el mismo ejemplo. Cuando tengamos este tipo de condiciones, ¿verdad? Que se unen placas o platinas, esto puede fallar con un área de influencia, ¿sí? Esa área de influencia se denomina bloque de cortante, ¿sí? Porque al igual que vimos en los miembros atornillados vimos el efecto de los tornillos cuando no estaban alineados, ¿sí? Entonces ese efecto que producía un fallo distinto en el acomodo de los tornillos, bueno, lo mismo va a pasar acá con la soldadura. Él no solamente va a fracturarse por fluencia, sino que también puede fracturarse por una condición especial que se llama retraso del cortante en la zona donde está soldado. Recuerden que todas las soldaduras siempre son 2 o 3 veces mayores que la resistencia del acero que vamos a unir, ¿sí? Y esta razón es porque el tema de las conexiones es tan importante que muchas veces prefiere fallar el elemento y no la conexión, es lo que se quiere. Entonces, al ser de esta forma, por eso siempre vamos a encontrar soldaduras con valores muy altos de fluencia, ¿sí? Alrededor de los 100.000 PSI. Recuerden que el acero se maneja en los 60.000, ¿sí? 50.000, 36.000, pero las soldaduras van alrededor de los 100.000 hacia arriba. O sea, tienen más resistencia que el acero. Entonces, se busca es eso, que él pueda transmitir la cantidad total de los esfuerzos, pero que nunca falle la soldadura. Trate de fallar es el elemento. Entonces, por eso se produce el retraso de cortante. Esa falla dice que se da en las esquinas si las soldaduras están muy separadas entre sí. Por lo tanto, el manual LRFD establece que cuando se encuentren tales situaciones, borrar esto acá, cuando se den esas condiciones especiales donde se puede ocasionar el retraso por cortante, en esas situaciones, las longitudes de las soldaduras no deben ser menores que el ancho de las placas o barras. La letra A representa el área de la placa y UA es el área neta efectiva. Para tales situaciones deberán usarse los siguientes valores de U en la especificación, ¿sí? Entonces, esos valores de U para la soldadura van a cambiar de acuerdo a estas tres condiciones. ¿Cuándo se va a utilizar U para multiplicar esa área gruesa que tengamos? Si es el caso de que está unido por filete, longitudinales o longitudinal y transversal, cuando es una placa y una platina, se va a utilizar U igual 1
cuando L sea mayor o igual que 2 veces W. Entonces vamos a definir qué es L y qué es W, ¿sí? Eso es algo muy importante que debemos definir. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo aquí. ¿Sí? Ok. Aquí estamos suponiendo que están las dos placas o las dos platinas unidas. Entonces, esta soldadura longitudinal, ¿verdad? Esa distancia de esa soldadura es lo que nosotros llamamos como L, ¿sí? La L es la distancia longitudinal de la soldadura en el mismo sentido de la tensión aplicada. Y W es el ancho de la placa más pequeña, ¿sí? O la distancia entre las soldaduras longitudinales. Eso es W. Entonces, cuando nosotros tengamos cualquiera de estas condiciones, ¿verdad? Nosotros podemos analizar cuál de estas tres condiciones se cumple. La primera sería entonces que esa longitud L sea mayor o igual que 2 veces este ancho. Cuando eso sucede, entonces U es igual 1. Cuando 2 veces el valor de este ancho es mayor que L, pero L a su vez es mayor o igual que 1.5 W, ¿verdad? Menor o igual que 1.5 W, está entre este rango, U es igual a 0.87. Y por último, cuando L es mayor que 1.5 W, pero, digo, cuando L es mayor que W, pero menor que 1.5 W, en este otro rango, entonces U es igual a 0.75. Estas serían las tres condiciones para encontrar el valor de U en conexiones soldadas, ¿sí? Todo lo que esté por debajo de W siempre será 0.75 y todo lo que sea mayor que esta relación va a ser 1. El resto está dentro de los parámetros, ¿sí? Todas estas mediciones o esas relaciones que vamos a hacer se hacen en pulgadas, ¿sí? Esas relaciones deben ser en pulgadas. Para combinaciones de soldaduras longitudinales y transversales, L debe tomarse igual a la longitud de la soldadura longitudinal, porque la soldadura transversal tiene poco o ningún efecto sobre el retraso del cortante, que es lo que les mencionaba sobre la influencia que tiene al momento de la falla. Es decir, hace poco por llevar la carga a las partes no conectadas del miembro. En los casos en que las soldaduras de filete se usan para transmitir cargas de tensión a algunos, pero no a todos los elementos de una sección transversal, regirá la resistencia de la soldadura. El siguiente ejemplo ilustra el cálculo del área efectiva y la resistencia de diseño de un miembro soldado. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo para ir familiarizando los conceptos cuando se utilizan miembros soldados. En este ejemplo tenemos dos placas, ¿sí? Que son las que se unieron. Primero tenemos una placa de 1 pulgada por 10 pulgadas de ancho. Luego tenemos una placa de 1 pulgada por 6 pulgadas, ¿verdad? Y decidimos entonces unirla
con el tipo de soldadura longitudinal. En este caso no se utilizó soldadura transversal y utilizamos los mismos conceptos, ¿sí? L va a ser la longitud, valga la redundancia, de la soldadura longitudinal en la misma dirección de la carga de tensión aplicada, y W es la separación entre soldaduras longitudinales o el ancho de la placa, de la menor placa. Siendo así, entonces, lo que nos está solicitando el problema, dice la placa de 1 por 6 pulgadas, mostrada en la figura 3.13, sería la más pequeña, está conectada a una placa de 1 por 10 pulgadas con soldaduras de filete longitudinales para soportar una carga de tensión, ¿sí? Determinar la resistencia de diseño, PU, del miembro, si FY es igual a 50 KSI y FU es igual a 65 KSI. Bueno, al igual que en los miembros atornillados, debemos revisar ambas condiciones, tanto fluencia como fractura, para encontrar cuál es la resistencia de diseño de la conexión o de este elemento conectado. Como sabemos, aquí se pueden dar fallas en este sentido, ¿verdad? ¿Qué serían las fallas por fluencia? ¿Sí? Simplemente el material en alguno de sus puntos se fatiga. Esto lo vamos a llamar FY1 y FY2. O sea, porque son dos análisis distintos. El análisis 1 y el análisis 2. Entonces, ya por lógica, nosotros sabemos que la ecuación para fluencia lo que nos dice es que es un factor F, un factor phi, por el esfuerzo de fluencia por el área gruesa. Esa es la ecuación que hemos visto desde el primer día de clase. Pero, como aquí nos están pidiendo cuál es la resistencia máxima, ¿verdad?, de esta unión, por lógica, yo no voy a analizar, ¿verdad?, la condición de fluencia, de falla por fluencia, en esta placa. Porque el solo hecho de tener una mayor área gruesa, ¿verdad?, porque es de 10 pulgadas de ancho y esta es de 6, automáticamente esta condición queda invalidada con la de menor tamaño. Entonces, por ende, es más crítico analizar la más pequeña, ¿verdad?, en nuestro análisis. Entonces, siendo así, yo coloco que la P última va a ser igual al phi de tensión por FY por área gruesa. Por eso aquí dicen, consideramos la placa más pequeña, pero es por la condición de que tiene menos área gruesa para fallar que la placa de 10 pulgadas. Siendo así, entonces conocemos que el phi es igual a 0.90, el esfuerzo de fluencia de S a 0, nos lo están dando y es 50 KSI, y el área gruesa pues no es más que el espesor por el ancho de la placa. En este caso el espesor es de 1 pulgada, no lo decía el problema, por 6 pulgadas de ancho. De esto nos quedan 270 kilolibras la fuerza de tensión. Ahora, ya conocemos cómo se comporta la fluencia. Ya tenemos la resistencia por fluencia. Ahora nos falta calcular la de fractura. Y la de fractura ya nosotros conocemos que es un phi por el esfuerzo último por el área, en este caso efectiva. ¿Sí? Eso es lo que conocemos de la fórmula general de fractura. Simplemente para recordar, F1 no cambia, es el esfuerzo último del acero que vayamos a analizar. U es 0.75 cuando analizamos fractura. Y AE es lo que va a variar. ¿Sí? O sea, todo se mantiene, esto se mantiene igual que como lo calculamos fractura en tornillos. Pero ahora, para fractura en soldadura, se mantiene igual esto, pero el área es lo que va a cambiar. Esto es lo que va a cambiar. En vez de restar
del área neta, del área gruesa, los tornillos, ahora vamos a observar el comportamiento del miembro soldado. O sea, seguirá siendo U por A, ¿verdad? Pero el A va a depender de si es el área gruesa completa o no, y U va a depender entonces de las condiciones que acabamos de ver de la longitud de la soldadura y la separación de la soldadura. Entonces observamos. Ya estos dos valores los tenemos y AE sería U por A. Lo primero que debemos entonces verificar es a qué es igual A. Nosotros teníamos, ¿verdad?, que decía, si la carga es transmitida solo por soldaduras longitudinales a otros elementos que no sean placa, o por soldaduras longitudinales en combinación con soldaduras transversales, A debe ser igual al área total gruesa del miembro. Luego dice, si una carga de tensión es transmitida solo por soldaduras transversales, A debe ser igual al área de los elementos directamente conectadas y U es igual a 1. ¿Sí? No sé. Observamos que nuestro elemento es una placa, solamente está unida por soldaduras longitudinales, no tiene transversal, por tanto no se puede aplicar de que U automáticamente sea 1 bajo esta premisa, ¿sí? Porque no está soldado por transversal y longitudinal, ¿verdad? En el caso de que sea una placa. Entonces, al no ser así, debemos calcular cuánto es el área efectiva. Entonces sabemos que el área gruesa va a ser igual 6 de ancho por 1 pulgada de espesor. A es igual al área gruesa 1 por 6. Y luego debemos ir a calcular el valor de U, ¿verdad? Que el valor de U lo vamos a determinar por las condiciones de longitud. Entonces, lo primero es calcular cuánto es L y cuánto es 2W. L sabemos que es 8 pulgadas. Y W vale 6. Entonces quiere decir que 2W es igual a 12. Bien, 12 pulgadas. Entonces comparamos. Dice que L debe ser mayor o igual que 2W. L, 8, debe ser mayor que 12. Entonces no se cumple la primera. Por tanto, 1 es 0. Buscamos en el siguiente renglón. Dice que L debe ser mayor o igual que 1.5W, pero menor que 2W. O sea, verificamos. A ver, 1.5W. Hacemos este patrón. 1.5W sería 1.5 de 6 es 9 pulgadas. Le dice aquí, L debe ser mayor o igual que 9, pero menor que 12. L debe ser mayor o igual que 9, pero menor que 12. O sea, tampoco cumple la segunda. ¿Sí? Entonces, como tampoco cumple la segunda, nos vamos a la tercera. En la tercera dice que L debe ser mayor o igual que W, pero menor que 1.5W. Quiere decir que L debe ser mayor que 6, pero menor que 9. Allí sí cumple, porque 8 es mayor que 6, pero menor que 9. Entonces quiere decir que sería la tercera condición, donde es 0.75, U. Entonces aquí U es igual a 0.75 para la soldadura. Entonces el área efectiva de un miembro soldado o de este miembro soldado, área efectiva, U por A, que es el área gruesa, que es 6, por U, que es 0.75. Eso nos da que el área efectiva es 450. Entonces, ahora sí, con el área efectiva, yo puedo multiplicarlo por el esfuerzo último, por el coeficiente de tensión de fractura, que es 0.75, y obtengo 0.75 por 65, que es el esfuerzo último, como me lo da el problema, por 450, que es el área efectiva, y eso me da 219,40. Hasta aquí hemos revisado entonces
fluencia y fractura, y entre estas dos condiciones observamos que por fractura tiene el menor valor. Entonces, siendo el menor valor, es la mayor resistencia de diseño que tiene nuestra conexión, ¿sí? ¿Hasta allí alguien tiene alguna consulta? Entendí bien lo de que el área gruesa, porque según las cosas que ella, en la primera premisa decía que el área tenía que ser igual al área gruesa, pero usted había dicho que esa premisa no iba. No entendí. ¿Esta de aquí? Ajá. Ok, sí. Releemos. Si la carga es transmitida solo por soldaduras longitudinales a otros elementos que no sean placa, entonces nosotros tenemos solo longitudinales, pero son placas, ¿sí? Como son placas, no aplica. Ella aplica, si es una placa, a que sea 1, aplica, siempre y cuando tenga la combinación de soldadura transversal y soldadura longitudinal. Si tiene esta combinación y es placa, se utiliza área gruesa. Pero si solamente tiene longitudinal y no es una placa, sino que es una W, un channel o cualquier otro perfil, entonces automáticamente el área gruesa, ¿verdad?, aplica. Pero en este caso, por esta razón, no aplica directamente a que sea el área gruesa, ¿sí? Sin tener que multiplicarlo por U, es lo que me refiero. Pero, ok. Ahí se podría no utilizar U. Exactamente, en ese caso, porque automáticamente U pasa a ser 1. Por eso es que se dice que no se multiplicaría. O sea, sí se multiplica, pero por 1. Es la afectación. Ok, ahora sí. Si quieren, para no enredarnos, mejor decimos que en este caso, en la primera, esta, U sería 1, para no enredarnos de que es que la U se elimina, sino que U es 1, pero se utiliza el área gruesa, ¿sí? Ok, ¿alguna otra consulta? Estas premisas tienen que leerlas bien, ¿sí? Al momento de que vayan a desarrollar los problemas, porque muchas veces la forma en cómo están descritas, ¿sí?, pueden hacer cambiar cualquiera de su uso, ¿no? Las hace cambiar. O sea, muchas veces hasta por una palabra se utilizaba o no se utilizaba las reglas, ¿sí? Entonces, practiquen esto cuando estemos viendo los problemas en clase. Ok, con esto entonces solamente hemos visto dos enfoques para tensión, pero utilizando miembros soldados, ¿sí? Repito nuevamente, cuando vimos tensión, pero con miembros atornillados, nosotros vimos PU de fluencia, luego vimos PU por fractura, pero dentro de fractura, nosotros desglosamos en áreas netas y luego en áreas netas con diagonales, por ponerlo de alguna manera, ¿sí? Entonces eran condiciones distintas, ¿sí? Cada uno de estos era una condición distinta que teníamos que desarrollar para encontrar cuál de esas era la más crítica para decir que esa conexión atornillada, ¿verdad?, esa era su capacidad. Bueno, aquí es lo mismo, aquí ya hemos revisado fluencia y fractura para la soldadura, pero nos falta una, que es el retraso de cortante, que es lo que vamos a aplicar o vamos a ver ahora en los siguientes ejemplos. Ok, este otro ejemplo, bueno, este segundo ejemplo también es para utilizar un poco lo que es las tablas, ¿sí? Todavía aquí no vamos a entrar en bloques cortantes, sino que vamos a ver un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo soldado, aquí pasa una condición especial, ¿sí? Y es que en el primer ejemplo teníamos en contacto
ambas placas, ¿verdad? Son placas planas, lo que quiere decir que cuando yo, aunque suelde esto con esta otra placa y solamente la tenga longitudinal, la superficie de contacto, no estoy hablando de la soldadura, estoy hablando ahorita de la superficie de contacto, o sea, de esto. La superficie de contacto es total entre ambas placas, ¿sí? Ambas se tocan completamente, ¿sí? Entonces, eso es un punto de análisis que va a ser diferente al que vamos a ver ahora, porque ahora vamos a ver un miembro soldado por una de sus partes, no está soldado por todas las partes que lo conforman. Entonces dice, calcule la resistencia de diseño, PU, para el ángulo mostrado en la figura 314, que está soldado en su extremo y lados del ala de 8 pulgadas. Entonces aquí vemos que esto es un ángulo de 8 por 6 por 3 cuartos. O sea que es un ángulo desigual, o sea, de lados distintos. Entonces, ese ángulo, si yo lo veo en una vista de perfil, esta es la placa y tengo algo así. Y el lado más pequeño está aquí. Esa es la condición si yo hago un corte en este punto, ¿sí? Vamos a ponerlo de otro color. Okay, yo hago un corte aquí y lo que veo es esto, ¿sí? La placa completa, ¿verdad? Y el ángulo apoyado en el lado de 8 pulgadas, tal cual me lo dice el enunciado, pero como es una 8 por 6, entonces el lado más pequeño de 6 pulgadas está hacia arriba. Aquí veo que está totalmente soldado el ala, quiere decir que tiene longitudinales y transversales, pero sin embargo la condición especial es que no todo el elemento está soldado al otro miembro. Entonces aquí es una condición especial. ¿Por qué? Vamos a ver. Me dicen que el esfuerzo de fluencia es de 50 KSI. Y el esfuerzo, bueno, aquí hay un error, esto aquí en realidad hay, esto debe ser el esfuerzo último. Esto es el esfuerzo último, no FY de nuevo. Y el esfuerzo último es de 70 KSI. Nosotros habíamos visto en la teoría de conexiones atornilladas que cuando un elemento no está totalmente conectado, ¿verdad? U se definía como este valor, ¿verdad? Y que este valor lo sustituimos hoy, porque hoy fue que vimos esto, que se puede obviar esa ecuación si revisamos estas tres condiciones. Pero eso es para atornillado, no es para soldado, ¿sí? Para conexiones soldadas. Y por eso veían que que la parte importante aquí, por ejemplo, es que las conexiones son en las alas, si está una cantidad determinada de conexiones, cómo están conectados, si está conectado solamente por el patín o por el alma. O sea, es la forma como están conectados lo que define la U en estos casos. Para el caso nuestro, cuando ya estamos analizando soldados,
también se da la condición, si esto fuera atornillado, tendría el tornillo en este punto, ¿sí? Para unir esos dos perfiles. Cuando nosotros vimos atornillado, observamos que aquí se calcula una X barra, ¿verdad? Que nos da el manual, para reducir con este valor de U el área gruesa, porque no toda el área del ángulo está tocando o está conectado. A pesar de que tiene un tornillo, no está todo conectado. Por lo tanto, no puedo decir que es el área gruesa total del elemento. Entonces, por eso aquí aplico U en estos casos. Para el caso, cuando tenemos miembros soldados, pasa lo mismo. Lo único es que aquí yo no tengo un tornillo, sino que tengo una soldadura. Y de igual forma, yo no estoy transmitiendo toda el área gruesa de ese elemento. A diferencia de esto, que si yo lo miraba de perfil, yo tenía una placa de 6 pulgadas sobre otra placa de 10 pulgadas. ¿Sí? Y cuando yo analizaba la soldadura entre ambos, bueno, en este caso no era longitudinal, en este sentido, aquí no va. Cuando yo veía esta placa, ella estaba conectada en el sentido de que ambas se están tocando, ¿sí? Ambas se están tocando o tienen contacto, ¿sí? Entonces se transmite todo el área gruesa y solamente se restaba la influencia de si estaba soldada en los 3 puntos o solamente longitudinal. Entonces en este caso es lo mismo. Para poder calcular cuál es el porcentaje de contacto, entonces utilizamos U es igual a 1 menos X barra entre L, tal cual se hizo en la atornillada. Entonces, el X barra de un ángulo de 8 por 6 por 3 cuartos, si lo buscan en el manual, ¿verdad? Como lo hicimos en clases anteriores, van a encontrar que X barra es igual a 1.56 pulgadas en el lado más corto, porque recuerden que dependiendo cómo esté configurado o esté colocado el ángulo, ¿verdad? El X barra va a variar. Y el área gruesa de ese elemento es 9.94. Estos valores los sacamos del manual. Siendo así entonces, yo puedo calcular U, que sería 1 menos X barra entre L. Pero entonces ustedes me van a preguntar, pero cuando era atornillado, yo sabía que la L que divide la X barra era la distancia máxima entre los tornillos de una hilera más alejado, ¿verdad? Eso era L en la atornillada. O sea, la L que estoy dividiendo aquí. Entonces, ¿qué utilizo ahora? Bueno, ahora voy a utilizar la L de la soldadura longitudinal, ¿sí? En la atornillada es la L mayúscula, que es la separación entre los tornillos más alejados de una hilera. Y cuando es soldada, divido entre la L longitudinal de la soldadura, ¿sí? Ese es el cambio que existe en la fórmula de U cuando el elemento no está totalmente tocando en contacto con la otra. Entonces aquí calculo 1 menos X barra entre 6, por esa razón este L es 6 pulgadas porque es la longitud de la soldadura. Y cuando calculo esto, U vale 0.74 para cuando vayamos a analizar la fluencia por fractura. Para la fluencia, para la falla por fractura. Para la falla por fluencia, simplemente entonces era reescribir la ecuación de capacidad o resistencia máxima por fluencia, 0.9 por 50 que es FY, por el área gruesa del ángulo. En este caso, si observamos
la placa yo no tengo medidas, ¿sí? Y no tengo medidas, como no tengo medidas, por eso el enunciado me pide la resistencia de diseño en el ángulo, ¿sí? Porque no tengo medidas en la placa. Si el problema no dijera que es exclusivamente analizar la resistencia del ángulo, entonces yo tendría que tener las dimensiones de esta placa para también revisar fluencia en la placa, porque puede ser que el área gruesa de esta placa sea menor que el área gruesa del ángulo, y al ser menor, entonces la falla por fluencia esta no se da en el ángulo, sino que se daría en la placa. ¿Estamos claros? En la anterior, por simple inspección sabíamos que si ambas tenían el mismo espesor de 1 pulgada, el solo ancho, comparar el ancho de las dos, la más pequeña automáticamente allí se iba a dar la fluencia. Pero en este caso, no es que automáticamente yo agarro el ángulo y ese es el que va a tener la fluencia menor, ¿no? Esa es la que voy a analizar, no. El enfoque aquí es que como no me están dando las condiciones de esta placa, por eso me pide que analice solo el ángulo. Si yo les doy a ustedes el conjunto, ustedes mismos tienen que discriminar cuál de los dos es el que tiene la área gruesa más pequeña para fallar por fluencia y luego revisar por fractura cuál de las dos es la más crítica, ¿sí? O sea, ese es el enfoque que deben mantener siempre. Verificar por cuál de los dos fallaría. Profe, el área gruesa se vería en las tablas del libro. El área gruesa de el ángulo. Ajá. Sí, correcto. El área gruesa 994. Ok. Ok, listo. Entonces, siendo así, por esa razón, en la carga de fluencia, automáticamente utilizamos el 994, ¿sí? Porque me están pidiendo el ángulo, no porque en el conjunto de la conexión esa sea la menor. Ya les digo aquí porque no tenemos las dimensiones de la placa. Entonces, por eso se calcula y es 447,30. Ya hemos calculado el valor de U. Entonces, el área efectiva va a ser igual al área gruesa por esa disminución, ¿verdad? Del valor U o del factor U, producto de que no está totalmente conectado. Entonces, 9.94 9.94 por 0.74 es igual a 7.36. Con eso podemos calcular nuestra carga última por fractura de esta condición, 0.75 por 70, que es el esfuerzo último, por 7.36, que es el área efectiva, y eso me da que el esfuerzo de la resistencia de diseño por fractura es 386, que es menor que la de fluencia. Por tanto, esta es la capacidad de resistencia máxima del ángulo, ¿sí? 386,40. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿sí? Nada más para quitarme un poquito la tos y continuamos con lo que es la parte de miembro de atención, ¿sí?
Ok, continuamos. Como les había comentado entonces, para la resistencia de un miembro de atención, ¿sí? Vamos a observar ahora cómo sería si nosotros debemos proponer una sección para una capacidad indicada, o sea, prácticamente un diseño, ¿sí? No contamos con la sección, sino que nosotros, bajo una capacidad dada, debemos proponer un elemento. Eso es cuando entramos entonces. Pero esos diseños normalmente se dan a través de uniones que comprenden el uso de placas, ¿sí? Esas placas, cuando los elementos o los perfiles son muy complejos, no podemos hacer empates directamente, por decirlo de una manera, que sean flat, o sea, cara con cara. Sería básicamente esto. Yo tengo esta viga. Y entonces, de repente llega un punto en el que yo debo conectarla. Y lo que hago es sueldo esto y con el otro tramo de viga. Pues eso no se trabaja así. Lo que se hace usualmente es que, para no soldar esto de esta forma porque queda muy frágil, se colocan placas con un cierto tamaño, ¿verdad? Y aquí colocamos pernos o soldadura, ¿verdad? Y coloco otra placa abajo de unión, ¿sí? Entonces al final las dos vigas las uno a través de placas. Entonces esa condición, cuando se analiza, se debe tener en cuenta que esa unión debe contemplar placas con perfil. Entonces vamos a ver un poquito la teoría de esa parte. Cuando se usan placas de empalme como elementos de conexión cargados estáticamente, atención, su resistencia se calculará como sigue. Por fluencia de elementos de conexión soldados o atornillados, la resistencia de esas placas va a ser por el área gruesa. ¿Sí? Si es por fractura de elementos de conexión atornillados, bueno, 0.75 es el factor de reducción. Y aquí vamos a tener que el área neta por el esfuerzo último. Si ven ambas ecuaciones, tanto por fluencia como por fractura, son básicamente las ecuaciones que ya hemos visto de fractura y fluencia, ¿sí? Pero en este caso están enfocadas a las placas de unión de perfiles. Entonces, estas placas de unión o placas de empalme se van a calcular con estas ecuaciones, tomando en cuenta lo siguiente. Para esta área neta, ¿verdad?, debe cumplirse, cuando es atornillada, que esa área neta sea menor o igual que 0.85 de
Entonces, eso debemos. Y en realidad esto no es ni punto F, y esto debe ser, este libro tiene este error también, que es punto 85 del área gruesa. O sea, el 85% del área gruesa no debe excederlo el área neta. Tenemos aquí el área neta A sub n, usada en la segunda de estas expresiones, no debe exceder el 85% del área gruesa. Pruebas realizadas durante varias décadas han demostrado que los elementos de conexión a tensión, remachados o atornillados, pocas veces tienen una eficiencia mayor del 85%, aun cuando los agujerados representan un porcentaje muy pequeño del área total de los elementos. Entonces, con esas placas de empalme, ¿verdad? Y estas condiciones que les estoy colocando aquí, vamos a ver qué sucede cuando revisamos esas placas. Todo lo anterior se mantiene igual como lo hemos visto, ¿sí? Entonces vamos a ver nada más, es el enfoque de las placas de empalme entre esas dos secciones. Dice, el miembro a tensión de acero, el acero tiene un FI de 50 KSI y un esfuerzo último de 65, ¿verdad? Se supone conectado en sus extremos con dos placas de 3 octavos por 12 pulgadas, como se muestra en la figura 3.15. Entonces, aquí nos menciona que el perfil que vamos a conectar es una W10 por 45. Entonces, como el perfil es W10 por 45, por esa razón vemos que el patín es más pequeño que el ancho de la placa. ¿Sí? Porque la placa es 3 octavos por 12. O sea, la placa de conexión es más ancha que el patín. Pero si ven, yo aquí puedo prolongar esto y decir que aquí va otra W 10 por 45. Y es lo que trataba ahorita de mostrarle en el dibujo anterior, ¿sí? Tenemos dos vigas. De repente, por la luz que tiene la estructura, una luz muy larga, hay que hacer un empate de esa viga W10 por 45. Entonces yo no puedo solucionar eso tomando las dos vigas y soldando esto aquí. Eso no, porque obviamente se va a fracturar en ese punto porque estamos sometiendo una viga a flexión o a tensión que solamente, o sea, tiene los esfuerzos concentrados en el mismo punto de unión. Entonces, para eso se distribuyen, se colocan placas arriba y abajo y se colocan ya sea tornillos o se realiza la soldadura aquí, acá, acá y acá, ¿sí? A lo largo, soldaduras longitudinales. Entonces, esa es la solución para unir dos vigas cuando la luz o la longitud de la estructura es muy larga, ¿sí? Pero bueno, no es el tema aquí, pero para conocimiento general de por qué estamos tratando estos cubreplacas o como se llama el libro, ¿no? Entonces, siendo así, nos mencionan que en cada placa se tienen dos hileras de tornillos, que es lo que vemos aquí en esta vista de corte transversal, 2 y 2. Tenemos dos hileras de tornillos en cada placa. Los tornillos son de 3/4 de pulgada y nos piden determinar la fuerza máxima de tensión que las placas pueden transmitir. O sea, fuerza máxima que las placas pueden transmitir. Siendo de esa manera, entonces, nosotros vamos a saber que si tenemos una placa arriba y una placa abajo, la suma de ambas es la resistencia máxima de las placas. Vamos a o sea, lo primero que debemos hacer es calcular esa carga máxima. Entonces, la carga máxima, si esta falla por fluencia en las placas, me están preguntando por las placas. Entonces, yo automáticamente calculo y tengo el factor de reducción, que es 0.9, por 50, que es el esfuerzo de fluencia, por 2, que
son las dos placas, de 3 octavos por 12, que es el área gruesa, la influencia de cada placa. Pero como son dos, dice que es 405 kilolibras la suma de estas dos placas, una sola PU. Esa es la resistencia total. Luego voy a revisar por fractura. Por fractura, observo que la neta de esas dos placas va a ser el área neta para secciones atornilladas, y ya nosotros sabemos cómo calcularlo, ¿sí? Si yo ocupo aquí la vista de planta, voy a tener entonces, si ella falla, por fractura, por lo que hemos visto, debe darse en este sentido, ¿sí? Donde implican como máximo dos tornillos. Entonces, siendo así, yo simplemente digo que 3 octavos por 12, que es el área de la placa, menos lo que hemos aprendido, 7 octavos. ¿Por qué 7 octavos? Porque los tornillos me están diciendo que son de 3/4 de pulgada. Entonces 3/4 de pulgada más 1 octavo, que es lo que se le suma, eso me da 7 octavos por 2. ¿Por qué son 2? Porque son dos tornillos de 3 octavos, ¿sí? Por 3 octavos, que es el espesor de la placa. Entonces aquí ya tengo el área neta de esas dos placas, ¿sí? 2 porque son dos placas, 2 porque son dos tornillos, ¿verdad? Los que voy a restar. Con eso tengo el área neta. Entonces, como estamos analizando placas de empalme, que es una condición especial, son placas de empalme para unir dos perfiles, la teoría me dice que para ese tipo de placas, cuando analizo fractura, el área neta debe ser menor o igual que 0.85 del área gruesa. Entonces yo reviso cuánto es el 85% del área gruesa. Entonces multiplico 0.85 por AG, el área gruesa es las dos placas, por 3 octavos por 12, eso me da 765. Entonces aquí yo lo que debo hacer es observar que el área neta es 769 y el área gruesa acá, por el 85%, es 765. Ambos son valores A sub n. Uno es el real, ¿verdad? Restando los dos agujeros, y el otro valor de A sub n es por la premisa o la condicional empírica que dice que no debe exceder el 85%. Entonces, si yo tengo dos valores de A sub n, lo lógico es tomar el menor. Aun cuando el real es 769, yo debo tomar la consideración de que por teoría no debe ser mayor del 85% del área gruesa. Entonces, por esa razón, cuando calculo mi fractura, el factor de reducción es 7.75, FU es 65, ¿verdad? Y el área neta es 765, es el menor de esas dos áreas netas. Y con eso encuentro que PU es igual, ¿verdad?, a 372,90. Entonces, eso sería el valor máximo que soportarían nuestras placas. ¿Sí? Y con eso tenemos cómo calcular la resistencia de las placas de empalme, porque una cosa es la resistencia del perfil que estoy colocando como viga o como elemento estructural, y luego está la resistencia de las placas de empalme, que no es lo mismo.
una pregunta de examen pudiera ser, ¿verdad? No nos muestra el libro, pero una pregunta de examen y de campo real, una pregunta real, sería, si aplico una carga determinada, ¿cuál de los dos miembros fallará? Entonces debo revisar, bajo esa pregunta, debo revisar esta capacidad del empalme y la capacidad de la viga, del perfil H, para saber cuál de los dos falla primero, y el que falle primero o el que tenga menor resistencia, pues esa será la que domina el sistema, ¿verdad?, de diseño estructural bajo esas condiciones, ¿sí? Profe, pero se calcula la resistencia de fractura y la resistencia por fluencia, o solo la de fractura, para determinar cuál falla primero. Ambas en ambas, ¿sí? Valga la redundancia. Tendremos que calcular fluencia y fractura en las placas de empalme y fluencia y fractura en el perfil. ¿Por qué? Porque con eso, de las 4 que encuentro, voy a poder observar cuál es la menor y en cuál de los dos perfiles está actuando el menor, para saber cuál fue la causa o cuál es la que fuerza que falle primero la estructura, si la placa de unión o el perfil. Entonces, ¿qué sucede cuando pasa esto? Si de repente lo que predomina es que la placa del perfil sea la menor. Perdón, vamos a ponerlo así. Si de repente yo hago mi análisis y yo observo que la resistencia de las placas es menor que la resistencia del perfil, ¿verdad? Entonces, lo lógico como diseñador es que yo debo aumentar el ancho de la placa, ¿verdad?, para que al calcularlo, esto sea mayor que el del perfil, para que el perfil sea el que falle por fluencia, ¿verdad?, y no la placa. Recuerden que si las placas que son la unión fallan de manera abrupta o rápida, la estructura colapsa inmediatamente. Pero si la unión es más fuerte que el perfil, como es de una longitud más larga en comparación con la unión, el perfil se va a ir deformando a lo largo y nos va a dar muestra a quienes estemos haciendo uso de la estructura, nos va a dar muestras físicas, visuales, de que la estructura se está comportando de una manera o con unas deformaciones que son inminentes para la falla y no da tiempo de evacuar. Entonces, ahí es donde está la seguridad de esa conexión con los cubreplacas, de que siempre debe ser mayor que la resistencia del perfil como tal. Eso pudiera ser una pregunta, que de repente entonces yo tenga cubreplacas de unión y el perfil, de repente las cubreplacas tienen menor resistencia que el perfil y ustedes deban proponer un cubreplaca que por lo menos tenga la misma capacidad que el perfil. Entonces simplemente es igualar el área del perfil al área de la placa, ¿verdad? Y lo que tenga que aumentarse para poder cumplir con esa condición. Eso sería una pregunta, pues, ya les digo, como de examen. Ahora vamos a ver la otra parte que les dije, que también es muy importante calcular en las fallas por tensión, miembros a tensión, y que es la teoría del bloque de cortante. El bloque de cortante es uno de las formas de falla en tensión más comunes, ¿sí?, porque muchas veces es como la forma más obvia de desgarre que puede tener una estructura. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la teoría del bloque de cortante? Bueno, la resistencia de diseño de un miembro a tensión no siempre está especificada, que era lo que les mencionaba, no siempre se rige
por lo que hemos visto hasta el día de hoy, que son estas dos ecuaciones que ya las conocemos, ¿verdad?, desde un inicio. Ecuación de fluencia y ecuación de fractura. O bien por la resistencia de los tornillos o la soldadura. Esa es otra cosa. Aquí nos hemos enfocado hasta el momento en que siempre falla el perfil, por fluencia o por fractura, pero falla el perfil. También puede existir que falle el tornillo, que el tornillo sea el que se rompa y no el perfil. O también puede suceder que se rompa la soldadura y no el perfil. Pero esos son otros casos que se verán cuando ustedes estén desarrollando sus temarios de conexión, porque eso también puede pasar. Pero aparte de esas tres condiciones, fluencia y fractura en los perfiles, o que los mismos tornillos, los elementos de conexión, tornillo y soldadura, fallen, existe otro, un tercero, que puede determinarse de su bloque de cortante, como se describe a continuación. La falla de un miembro puede ocurrir a lo largo de una trayectoria que implique tensión en un plano y cortante en el plano perpendicular. En la figura 3.16 se muestran varias fallas posibles en el bloque de cortante. Para esas situaciones es posible que un bloque de acero, palabra muy importante, que un bloque de acero se desgarre. Eso es la esencia del bloque de cortante. Es una falla donde un bloque o un pedazo del acero se desgarra. ¿Sí? Es como que nosotros agarramos una página y tomemos una de las esquinas y simplemente hacemos presión y rasgamos un pedazo de la hoja de papel. Eso pasa en las secciones de acero si no se controla el bloque de cortante. Entonces, esa analogía de la hoja rasgándola en una esquina es lo que vamos a ver, cómo funciona el bloque de cortante en elementos de acero. Entonces vamos a ver qué es lo que implica esa figura 3.16 que muestra esos planos de cortante. Ok. Todo lo que voy a marcar en verde es la parte que se va a desgarrar. Okay. Ahora, lo que voy a marcar, lo que voy a marcar en celeste van a ser los planos en cortante. Okay. Y por último voy a marcar los planos en tensión, amarillo. Okay. Y aquí es muy importante observar cómo se comporta. Recuerden que de sus cursos iniciales de materiales o de formación, bueno, no sé si, ¿cómo lo llaman acá? Resistencia a materiales, creo que la llaman acá. Ustedes siempre podían observar que si tenían un cilindro o un elemento de esta forma, ¿verdad?, todo lo que fuera perpendicular, ¿verdad?, al plano transversal, se dominaba como tensión o compresión, ¿sí? Es cuando una fuerza o un vector sale del plano transversal de esa sección y lo comprime o lo estira. Esas son las fuerzas de tensión o compresión y esos son los esfuerzos de tensión o compresión. Pero
hay un efecto de fricción si esa barra o ese elemento está en contacto con alguna otra superficie. Digamos que aquí es una superficie. Vamos a poner que esto es... Vamos a pintar esto como si fuera una pared. Y vamos a hacer la analogía de que esto es un clavo. Y yo puedo tensar o comprimir el clavo dentro de la pared. Pero la pared ejerce, ¿verdad?, a lo largo de ese clavo, sus paredes externas, y donde entran en contacto, ejerce una fricción. Esa fricción es un esfuerzo cortante, es un esfuerzo que va paralelo al movimiento. Entonces se genera un esfuerzo cortante. Entonces, eso es lo que vamos a analizar con en nuestros perfiles de ahora en adelante. ¿Por qué? Aquí tenemos un ángulo, ¿verdad?, que está atornillado en una de sus alas. Yo estoy aplicando una fuerza de tensión en este sentido, en el sentido de las hileras de los tornillos. Pero ¿qué sucede? Mientras yo estoy intentando tensar esa conexión, todo lo que está en celeste, ¿verdad?, que son áreas, ¿verdad?, de contacto, ellas están haciendo las veces de esta pared aquí, porque como están en el mismo sentido de la fuerza de tensión, eso allí está en cortante. Y esta zona que está aquí produciría, por estar perpendicular a la fuerza, unos esfuerzos en tensión. Dicho de otra manera, yo estoy alando, intentando sacar este ángulo que está atornillado aquí, y por esta área de color verde ser tan pequeña en comparación con el resto de la pieza o del ángulo, él va a intentar rasgarse en este pedacito, porque esta área es muy pequeñita en relación a todo el resto del ángulo. Entonces el ángulo puede zafarse, ¿verdad?, se desgarra, queda este pedacito y el resto del ángulo se va si sigo estirando. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funcionaría? Este pedazo completo se va y este se va para este lado. Para el lado derecho, para el lado izquierdo y se desgarra. Entonces, cuando ocurren esos desgarres, hay líneas de acción, ¿verdad?, tipificadas de cómo va a suceder el desgarre. Esas líneas tipificadas no son más que el centro de las conexiones. ¿Sí? Quiere decir que esto, cuando se desgarra, va a pasar por el centro de los tornillos, y acá en tensión también se desgarra en el centro del tornillo, ¿sí? Para que es simétrico con el tornillo. En este otro ejemplo ya no es un ángulo, aquí tenemos una viga H o un perfil W, pero visto desde planta. ¿Sí? Esto es una viga H, pero aquí la estamos viendo desde arriba, de planta. Entonces aquí tiene tornillos en esta ala y en esta otra, que es lo que estamos viendo aquí. Y yo comienzo a aplicar una fuerza de tensión. Cuando aplico y aplico mi fuerza de tensión, igual, sucede lo mismo que acá arriba. Estas áreas de los patines, o sea, esta área de aquí y esta área de aquí, que son estas dos verdes que tengo aquí, son tan pequeñas en relación con el resto de la pieza que ella, por estar siendo tensada, se puede desgarrar en esas dos esquinas. Si es así, entonces tengo lo que está en el mismo sentido de la fuerza, sería el plano cortante, lo perpendicular, el plano en tensión, y de igual forma la línea de acción, donde va a suceder la falla por cortante, es al centro de los tornillos, igual acá al centro de los tornillos. Esa sería la teoría. En una viga o
a un perfil W. Ambas serían las zonas de desgarre. Y por último, tendríamos la analogía cuando sucede en placas. Cuando tenemos placas soldadas, entonces este valor L, que ya habíamos visto que era la longitud soldada en el sentido de la fuerza, eso va a ser el plano cortante, y lo que habíamos visto como W, o como el ancho entre las dos líneas longitudinales de ese W, va a ser el plano en tensión, ¿sí? ¿Y por qué necesito que nos aprendamos de memoria cómo actúan estos esfuerzos? Bueno, porque la base de resolver cuando falla el bloque de cortante va a depender de qué cantidad de área tengamos en cortante y qué cantidad de área tengamos en tensión en cada uno de los casos. Entonces debemos ya familiarizarnos con cuál es el área cortante y cuál es el de tensión, porque unas fórmulas que vamos a estar viendo más adelante, estas precisamente se basan en áreas en cortante y áreas en tensión. ¿Ve? Área total sujeta a cortante, área total sujeta a tensión. Entonces eso debemos familiarizarnos con estos dibujos, ¿sí? Entonces ya para entrar en lo que es la definición de las fórmulas, ¿sí? Eso ya lo vamos a dejar para la clase de mañana. Continuamos con definir cada uno de estos patrones, cómo se van a comportar para el cálculo de esa tercera forma de falla, ¿sí? Primera forma de falla fluencia, segunda forma de falla fractura y la tercera sería por bloque de cortante. Y el bloque de cortante aplica tanto para tornillos como para soldadura, ¿sí? Siempre y cuando pues podamos discernir si se da o no se da el efecto, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Entonces muchachos, con eso quedaríamos hasta hoy con lo que es la parte teórica de área efectiva de elementos soldados. Hemos visto cubre placas y estamos iniciando a ver lo que es la teoría de bloque de cortante. Mañana continuamos con lo que es bloque de cortante, continuamos con algunos ejemplos de bloque de cortante y vemos ya entonces alguna práctica de lo que hemos visto de teoría entre hoy y mañana, ¿sí? Vamos a quedar hasta aquí y nos estaremos viendo entonces el día de mañana a las 5. Recuerden entonces 6 y 7 de julio las charlas para que vayan entonces ya haciendo sus respectivas investigaciones. Listo, profe. Gracias. Muchachos, pasen buenas noches. Okay. Igual, profe. Buenas noches.